Muy buenas tardes, estimados alumnos. Ya vamos avanzando. Significa clase número 9 y ya nos acercamos un poquito ya a la parte intermedia de esta asignatura. Hay una evaluación fijada para noviembre, así que hay que darle a esa evaluación. ¿Ya? Agosto, septiembre, octubre, no sé cuándo está fijada, para noviembre. ¿Ya? Y trata de esto, de la productividad. Tienen que ustedes desarrollar un estudio de la productividad. Y para poder iniciar un estudio de la productividad debemos conocer qué significa el término productividad. Y la productividad es lo que se pretende lograr. La productividad entonces es las operaciones con las cuales se va a obtener una meta final, y esa meta final se puede medir o cuantificar. Y esa medición está basada numéricamente, y eso significa cuantitativamente, tener información cuantitativa, numérica, porque si fuera solamente de palabra, a lo mejor no se puede medir, si no se debería medir. Por ejemplo, si queremos ver la productividad en forma de calidad, lo que estamos verificando son cualidades que tiene el producto, pero no está relacionado con la productividad. Y eso es lo que vamos a hacer. Para eso, la definición de productividad, que la obtuve por ahí de un libro, dice que la productividad puede utilizarse para valorar o medir el grado en que puede extraerse cierto producto de un insumo dado, de materiales dados. Y eso significa, después de agregar los recursos, modificar esos recursos, obtener algo. Dice, la productividad resulta más difícil de calcular cuando se introducen bienes intangibles. Aquí llama bien intangible cuando uno introduce variables de recursos no medibles. Es decir, cuando uno introduce gestión sobre ese producto. Una variable de gestión es calidad. Cuando uno quiere introducir calidad al producto, ¿cómo va a medir la productividad? Porque va enfocada a cosas intangibles, porque una cosa puede ser buena para uno, pero para otro no es buena, es más o menos nomás. Entonces va a depender de ciertos criterios de cómo sería si el producto es satisfactorio o no satisfactorio. Pero también eso significa el costo eh, generar el proceso. Y el costo se valora, como lo vimos en el sistema en control presupuestario, el costo se establece por las variables de avance y precio. ¿Ya? Cuando se elabora un producto, hay dos formas de medir la productividad. Una se mide durante el proceso y otra se mide en la etapa final. Cuando se mide la productividad durante el proceso, se llama productividad parcial. ¿Ya? Y la productividad parcial está enfocada a mirar el proceso, cómo internamente va produciendo algo. Y la productividad total es al proceso terminado, ¿ya? Al proceso terminado. Y esas dos variables son las que se pueden medir. Ahora, ¿cómo es? Pasemos de la teoría a la práctica. ¿Cómo sería eso? Aquí les traje yo un ejemplo. La productividad parcial está enfocada a parte del proceso y siempre está relacionado con parte del proceso. Por ejemplo, se puede medir la productividad en cuanto a los materiales. Y esto sería la productividad. Todos conocemos
una plancha de melamina, ¿ya? Una plancha de melamina que está destinada para producir muebles. Si se requiere un mueble, si se requiere un mueble, va y uno saca las piezas para hacer el mueble de esa plancha de melamina. Y como aquí ustedes están viendo, para hacer el mueble ya se sacan todas las planchas de melamina y como la plancha nosotros la compramos de 1,80 m por 2,40 m estándar, va quedando un saldo remanente. Si la plancha se ocupara 100% completa, sería 100%, pero aquí la plancha nos está ocupando el 100%. Eso es productividad. Veamos la misma plancha para otro mueble, pero aquí las piezas serían las verdes, la amarilla, la celeste y la rosada, y lo que está sobrando es ese pedacito blanco que queda entre medio, y eso está enfocado a la misma plancha, pero la productividad es mayor. A eso se refiere. La productividad significa al sacarle el provecho al 100% los materiales y que no quede saldo. Si va quedando remanente y ese remanente es pérdida, significa que la productividad en cuanto a los materiales no es 100%. Y eso lo saben muy bien los que nosotros trabajamos en la construcción. Ahora, ¿qué es lo que hace un buen mueblista cuando diseña un mueble? Significa sacarle el mayor uso a la plancha completa, o si hace un solo producto, va a perder mucho. Pero si ese pedazo yo lo ocupo para producir otro producto, voy reutilizando los sobrantes y lo voy aprovechando 100%, ¿ya? Y ahí va quedando remanente. Y en muchos materiales se compra, pero no se utiliza al 100%. La, 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 la productividad es menor. ¿Cómo se aumenta la productividad de un recurso reutilizándolo más de una vez? Reutilizando más de una vez. En algunas construcciones, cuando compran planchas de mismo terciado, la utilizan para moldaje, no la desechan. La misma plancha le puede servir para otra vez de molde y le puede dar un tercer uso de moldaje, un cuarto y un quinto. Mientras más usos le des a la plancha, la productividad pasa del uso a más de un 100%. Por lo tanto, la productividad a veces puede ser el 110 o el 120%. Y eso ya saben que es un beneficio económico, ¿cierto? Entonces, de eso se trata, evitar las pérdidas dentro del proceso, que los recursos que nosotros compremos se les saque el mayor provecho, ¿no? Y eso es lo que busca una empresa productiva, o debemos visualizar sacar el mayor provecho. Y eso, obvio que se da en nuestro ámbito de la construcción, pero hemos visto que, que en la parte de alimentación de un producto se le sacan varios usos o varios provechos. A ver que yo recuerde a qué producto se le saca mayor provecho. Eh, que los desechos se van ocupando para otro beneficio, se puede dar en la fruta, se puede dar. Que yo recuerde, a ver, los postres de durazno, los duranos enlatados, ¿cierto? Que vienen mitades de durazno, tarritos de mitades, y como se pelan y se parten y el cuesco se desecha, porque lo que sirve el durazno,
Y entonces dijeron, ¿y por qué botamos el cuesco y no lo utilizamos? Y ese cuesco se transformó, se secó y se transformó en el famoso huesillo. Y se le saca el provecho. O a veces el producto, la cáscara, le sacan otro uso. En vez de botar la cáscara, se le saca otro uso. Y pasan en muchos productos, los productos que no salen buenos en exportación, que no se pueden vender así, se les da otro uso. Por eso aparecieron la salsa de tomate, aparecieron las mermeladas, aparecieron varias cosas. No sé si ustedes me podrían dar ejemplos de un producto de la naturaleza que le sacan dos provechos. En las pesqueras, profe, las ¿Cuál, conservas. Jessica? Sí. Por ejemplo, la conservera, la que procesa el Jurel San José, que ahora es la Ya, Horizon, desde muchos años, ya décadas que procesan obviamente todas las partes que se pueden aprovechar del Jurel para enlatarlo, y lo que sobra, todo, lo pasan a la planta de harina, pues, lo hacen harina de harina de pescado, pescado. y con esa harina de pescado hacen alimentos para las mascotas Mira, o para los salmones, parece igual. pero eso. Ese es el beneficio que se llama la productividad en cuanto a los materiales, aprovechar el 100% de los materiales. Ahora yo estaba leyendo algo actual, que, que cuando se produce la tonelada de cobre, la libra de cobre, se explota la mina camionadas y camionadas de material para sacar el cobre. Y de todas esas camionadas, un 15% es cobre y el resto se desecha. Entonces hay cerros y cerros de material de sobra después de refinar el cobre. Y unos investigadores en Chile vieron, oye, ¿por qué no podemos sacarle un provecho a eso? Y descubrieron que lo investigaron y vieron que el material que botaban generaba muchos otros elementos periódicos, otros metales, y, y ahora dicen que se puede sacar beneficio de todo ese material que se desecha. Y, y ahí van a invertir la empresa en todo ese material que desechan después de refinar el cobre en otros elementos, ¿ya? Y eso solamente en investigación. ¿Mm? Y ahí uno tiene en distintos lados a un mismo material que se utiliza, sacarle otro beneficio, como dice ella en la harina de pescado. ¿Mm? Y otros, y hay infinidad. Y la construcción también, eso lo vemos en cualquier tipo de material, incluso en, en los cerámicos. Cuando nosotros diseñamos bien, lo cuadramos bien el cerámico dentro de una pieza, probamos y le damos una ubicación donde haya menos corta la orilla, porque a veces uno le tira el primer cerámico parejito, pero cuando termina con puro picadillo. Y a lo mejor si uno lo acomoda bien, termina con menos picadillo cerámico en todos los bordes y la esquina. Y eso sacarle buen provecho al uso de los materiales, es decir, que el uso del material sea el 100%. Entonces, cuando se diseña una casa piloto, que yo siempre lo he visto y he participado de ello, se va probando el uso de los materiales y se van afinando para que los materiales se les saque el mayor provecho, los corte en cuanto a él. Se estandariza después para la otra vivienda, se hace la primera vivienda piloto y se va priorizando y viendo la mejor puesta de los materiales para sacarle el mayor provecho, porque el material puede tener dos formas de hacerlo. Por ejemplo, dice, si yo parto de aquí para allá, o me conviene partir de allá para acá. Y ese partir de aquí para allá o de allá para acá genera una diferencia en, en el aprovechamiento del material. Entonces, siempre eh, la productividad es ocupar los recursos 100%. Y si logramos eso es una maravilla. Y si logramos 110 o 120% del aprovechamiento material,
o el 200% significa que a ese material lo ocupamos, sirve, no lo botamos y le damos el mismo uso. Eso significa aprovechamiento, productividad de 200%. ¿Ya? Y eso es lo que se busca. Entonces, cuando creen, diseñen algo o trabajen en algo, y lo que están haciendo es una productividad parcial. Cuando diseñen la vivienda y la generen los módulos, sacarle el mayor beneficio posible a los materiales, recordando que si hacen estructura metálica tiene 6 metros, ojalá el perfil lo ocupen a los 6 metros a lo largo o mitad, cada 3 metros, y que no vayan siendo 5 metros 20, porque de cada pieza van a ir perdiendo 80 centímetros que no van a poder ocupar, lo mismo que con la madera. ¿Ya? Ojalá que sea en la madera, el diseño sea donde usted aproveche el 100% del material o aproveche parte del material pensando que la parte que le sobró le va a servir nuevamente. ¿Ya? Uno lo hace así pensando que la parte que le sobra le va a servir nuevamente. Y ese es el 100%. Y no ocurra como en la primera parte donde la plancha están ocupando el 100%, va el 60% de la plancha y están desperdiciando el 40%. Y en la otra situación están aprovechando el 95% de la plancha y está quedando un 5% de material sobrante. Y ahí están, es mejor cambiar el diseño del mueble. Sale más barato los muebles modulares en base a las medidas de las planchas. Cambiarla, hacer puertas. ¿Ya? Eso es una situación y eso puede haber en otro. Ahora, también se habla de una productividad parcial en el recurso de mano de obra. Ya nos salimos de los materiales y entramos a la mano de obra. Y la productividad de la mano de obra es sacar porcentajes de eficiencia. Se llama eficiencias. Y la eficiencia sería excelente cuando se logra el 100% de eficiencia. ¿De qué? Porque nosotros, a los trabajadores, cuando le hacemos el estudio de costos, se establece una unidad por recurso o unidades productivas por día. Ejemplo, metros cuadrados por día. O sea, se establece que el trabajador va a rendir tantos metros cuadrados al día. Y si supone usted que es 25 metros cuadrados al día, 25, ya está establecido un valor. El 25% sería el 100% de productividad, 25. Y, y aquí vienen los rangos de productividad, de eficiencia productiva en cuanto a la mano de obra, y se establece rango en la construcción o en la producción, que si se acerca del día al 40% de la meta establecida, la productividad de la mano de obra fue muy baja. Y eso se puede dar si se tiene pensado hacer 25 metros cuadrados al día y trabaja medio día. Obvio que como está asociada con el tiempo, al mediodía va a producir 12. La productividad del diaria ni siquiera llegó al 50%. Y cuando se llega hasta el 40%, se dice que la productividad ha sido muy baja. Si se encuentra entre el rango del 41 al 60%, se dice que es baja, que puede ser normal de 61 a 80%, muy buena de 81 a 90% y excelente cuando llega a la meta. Y eso es lo que nosotros siempre buscamos en la construcción, la meta diaria. ¿Ya? En, la meta diaria que tiene. Entonces, la pregunta es, ¿la productividad de la mano de obra puede llegar también a un 120%? ¿Puede llegar o no la productividad de la mano de obra a un 120%? ¿Sí o no? Va a pregunta.
Con más recursos y más horas. Sí. No, que si aumenta el tiempo ya no sería la misma porque está saliéndose del día. No, pero me refiero a turno. Ah, se puede, al hacer dos turnos, claro, cambiar, Ajá. se generan dos turnos al día y la productividad sería 200%, Ujú. porque se ya estaría trabajando. No, lo que pasa es que si uno establece 25 metros cuadrados por día de recursos, puede que algún trabajador o alguna cuadrilla logre 30. Eso es lograr 120 o más, eso. Y a veces la productividad de la mano de obra también puede pasar los parámetros del 100%. ¿Ya? Eso es bueno, pero la productividad se puede medir, se mide, toda productividad es medible. Acá en la plancha está por metro cuadrado la productividad de uso y acá también por lo que produce la mano de obra. ¿Ya? O sea, eso es criterio de análisis, la productividad de la mano de obra. Vamos viendo otra productividad parcial. Todavía estamos en la etapa de ejecución del proyecto. Pero no cambiemos. Aquí hay una premisa muy grande que lo dije en una clase anterior. Dice, a medida que se aumenta el número de trabajadores, se aumenta la productividad en un determinado tiempo. Esa es la misma acotación que me hizo Joana, que obvio, si nosotros aumentamos el tiempo, obvio que aumentamos la productividad, y eso significa el aumentar el número de trabajadores. Al aumentar el número de trabajadores, nuestra productividad diaria es mayor. Si una persona hace 25 y yo coloco dos personas en el mismo tiempo, mi productividad va a subir a 50. Y si yo coloco a otra persona más, me sube a 75, suponiendo que cada uno aporta la unidad base que es de 25 metros cuadrados, si yo junto 375. Y en ese caso, se podría dar, al juntar grupos de trabajo, lo que se produce la sinergia productiva. Yo eso lo explicamos en una clase anterior, donde ustedes mismos me ayudaron qué significaba sinergia. La sinergia significa que si cada trabajador me aporta 25 metros cuadrados y yo coloco 3, deberían darme los 3, si yo sumo 25 más 25 más 25, 75. Pero al término del día me producen 85. Significa que si trabajan solo, cada uno rinde 25, pero cuando se juntaron los trabajadores, los junté, cada uno produjo más, a tal punto que la sumatoria entre los tres, al trabajar en conjunto, dio 85. Y ahí significa una productividad sobre el 100%. El 100% debería haber sido 75 metros cuadrados, pero produjeron 120% porque llegaron a 85 metros cuadrados en el día. Eso es. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace la construcción? Todo esto. Para lograr esto, viene la etapa de planificación, donde se diseña y se planifica lo que se va a desarrollar con los respectivos recursos. Ahí tenemos que tomar la decisión nosotros, porque si un grupo, una persona produce 25, para producir 50 yo debo aumentar y para producir 75 yo debo aumentar. Y como decía Joana, si yo quiero aumentar mucho más, tendría que generar dos turnos. ¿Ya? Y eso está en base a la planificación. Trabaja en dos turnos. ¿Y qué se hace aquí? Por ejemplo, esta actividad se llama trazado. Actividad 1, trazado, donde uno coloca el tiempo empleado y lo que hace cada persona. Para hacer el trazado se puede separar en subetapas, porque la etapa trazado a veces puede ser muy amplia y se prepara una etapa de planificación del trazado
donde se juntan el, el- el operario. El operario en este sentido está basado en el capataz, el carpintero y el maestro de obra, y analizan los planos. ¿Cómo van a atacar el trazado y nivel? Hay un recurso tiempo que se llama de planificación. Planificar el trabajo. Luego viene la preparación de los materiales para el trazado, la medición de las piezas, el corte de las piezas y el traslado de las piezas. Cinta, en este caso, cinta sería sierra circular, serrucho. El material a ocupar serían todas reglas de 1×3. Viene después el marcado de puntos, quién lo hace, qué elemento utiliza, qué material utiliza, y después que termina el trabajo, verificación de los puntos, viene la limpieza final. Por lo tanto, por lo tanto, el proceso, el proceso para que sea bien controlado y bien medido y bien establecido y se mantenga dentro de los rangos de los tiempos, es coordinar y planificar previamente lo que se va a hacer. Y a cada etapa asignarle el recurso utilizado y los materiales utilizados y el tiempo que van a emplear en hacerlo. Y eso es parte de nuestro trabajo en la construcción. Esto está basado en la productividad, saber bien lo que se va a hacer, o la etapa, la obra final, dividirla en subetapas o en actividades. Nosotros lo llamamos actividades. Por ejemplo, la actividad 1, trazado. Y me salto a una actividad 9, que es colocación de baldosas. Y ahí viene otra vez, colocación de baldosas, la actividad. Las subactividades, el transporte de las baldosas. Las baldosas, obvio que están en bodega, y hay que traerla y dejarla en el lugar donde se van a ocupar. Y para eso se necesitan 2 operarios o 2 jornaleros que transporten las baldosas. Y después hay otra etapa de colocación de baldosas, y ahí serían 2 ayudantes. Aquí habla de ayudantes, pero nosotros lo llamamos los maestros ceramistas. Equipos, tenaza, nivel, cinta, patín, no, patín, no tengo idea de qué es lo que es, patín, materiales, las reglas, todo eso. Colocar las baldosas, ¿no? Ahora, esto no es necesario que primero se transporten y después se coloquen. Para ahorrar tiempo y para que la productividad sea mayor, uno puede traslapar el trabajo. ¿Qué significa? Transportando baldoso un poquitito, los maestros empiezan a colocar, y mientras los maestros están colocando, los otros siguen trayendo, y esto colocando. Entonces se producen efectos de que están trabajando a la par y no esté esperando que lleguen los otros. Entonces, eso es lo que uno debe crear. Debe crear un ritmo de trabajo en el cual el tiempo sea aprovechado de la mejor manera posible. Lo que se recomienda en este sistema productivo es subdividir el trabajo en actividades, y cada actividad separarla más para una mayor precisión, ejecución y designación de quién hace el trabajo. ¿Ya? Eso le puedo decir en cuanto a la mano de obra, asignarle bien el trabajo que haga cada uno de ellos y hasta dónde llega, y cada uno, y qué actividad le corresponde dentro del punto, ¿ya? Por ejemplo, marcado de cotas, colocación de estacas, verificación de puntos, a lo mejor no son las mismas personas, son personas distintas para ganar tiempo. Otro caso. Pasamos a otra productividad enfocada a los equipos y las maquinarias. La primera era en cuanto a los materiales, la segunda en cuanto a la mano de obras, y la tercera, en todo sistema productivo,
la mano del hombre por sí solo no alcanza y hay que recurrir a tecnología, y la tecnología son las maquinarias, ¿ya? Las maquinarias. Y en esas maquinarias también hay una productividad, y esa productividad puede ser distinta. Veamos por qué. Analicemos estas dos máquinas. Estas dos máquinas. Caso 1 es esta retroexcavadora que está aquí. Caso 2, la excavadora sobre ruedas. Las dos están, eh, están destinadas para el mismo trabajo. Si se llama retroexcavadora y la otra es excavadora, la función de ella es excavar. Pero si nosotros la observamos, no tienen una productividad igual. No tienen una productividad igual. ¿Por qué? Porque si a ella la dejo trabajar y les controlo el tiempo, yo espero que pase el tiempo, puede ser una hora o puede ser el día, al final del día, una rindió más que la otra. Y independiente que el operador sea más bueno o más malo, pero una rindió más que la otra. Andrea Valenzuela, Profesor, ¿qué opinan? consulta, para la productividad de la maquinaria hay hartos factores que igual afectan, po. El rendimiento del operador, el tipo de suelo. Sí, eh, efectivamente, pero Andrea, efectivo, pero yo voy a enfocar otra cosa. Imaginemos que el operador es el mismo. Imaginemos que el lugar de trabajo es el mismo suelo, en el mismo día. Por ejemplo, en la mañana, 4 horas ocupamos la retroexcavadora y las 4 horas del día ocupamos la otra excavadora con el mismo operador, en el mismo día, el mismo tiempo, el mismo suelo. Tú vas a ver que en las 4 horas hubo un rendimiento distinto a las otras 4 horas. ¿Y quién produjo la diferencia? La máquina, la máquina. Y aquí lo dice, esta máquina, la retroexcavadora, el tamaño de la cuchara es 0,21 metros cúbicos. Y de esta otra, el tamaño de la cuchara es 0,75 metros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Que en el mismo movimiento, en el mismo tiempo, esta tiene una producción 3 veces superior a la otra. Ahí va. Quiere decir que la maquinaria también entrega productividad por sí sola. Y eso significa la productividad parcial en el trabajo que se haciendo específico. Y ahí viene el análisis de máquina-tiempo. Si tiene apuro en que la termine en un día, al operador que tiene, póngale esta máquina, y si quiere más, no le importa que dure y quiere economía, porque una sale más barata que la otra, ocupe la menor, o a veces como espacio, o por espacio no. Eso significa que cada maquinaria o cada tecnología da una productividad distinta. Y esa productividad es medible, es una cantidad de producida durante el día. ¿Sí? Entonces, cuando uno quiere decidir, mira los catálogos. Capacidad de la cuchara, 0,21 metros cúbicos. Capacidad de la cuchara, 0,75 metros cúbicos. Ahí está la diferencia. Si el trabajo es excavación, hay que medir el volumen excavado de acuerdo a la cuchara. ¿Ve? La cucharita chiquitita esa con respecto a esta otra. Esta cuchara es 3 veces superior a esta. Cuando le enseñan maquinarias, claro que el operador, hay otra diferencia cuando la máquina es la misma. Si la máquina es la misma, pero nosotros le cambiamos operador, cada operador por sí mismo da un rendimiento distinto. Pero eso ya pasa a ser inherente a la mano de obra. La máquina es la misma, pero quien produce la diferencia productiva es el operador.
o las condiciones climáticas o las condiciones del suelo. Pero esos son otros factores a analizar. En este caso, el análisis va de qué máquina utilizo para lograr la productividad en el mismo trabajo. Dice, en el mismo tiempo, estas dos máquinas tienen productividad distinta. Es obvio. A mayor automatización y vanguardia tecnológica, mayor productividad. Eso es obvio. Se ha visto que mientras los procesos se hacen más automáticos, significa que el aumento productivo aumenta considerablemente. Y si esa automatización la vamos actualizando en el tiempo, la productividad es mucho mayor, ¿ya? Es mucho mayor. A mí me pasa mucho, a lo mejor a Andrea Lorena le pasa lo mismo, porque a mí me pasa con los geomensores, con los topógrafos, los geomensores. Cuando se hacía la topografía, años atrás, llegamos del nivel al taquímetro y recién están apareciendo unas estaciones total y el trabajo era siempre demoroso. Pero la tecnología fue avanzando y con los mismos instrumentos van haciendo todo al mismo tiempo. Andrea, cuando tú estudiabas, tenías que andar con la estación total y al ladito tenías que andar aparte con un GPS y aparte tenías que andar con una brújula. Entonces andábamos como en el instrumento, andábamos en la mano con un GPS y andamos en la mano con la brújula. Ahora no. Ahora un solo instrumento tiene incorporadas las tres funciones. Y eso significa avance tecnológico. ¿Ya? Pero profesor, ¿Sí? yo creo que el mejor instrumento para hacer levantamiento topográfico es el GPS. El GPS, Sí. El dron igual sirve, pero después para el post-proceso es un poco más engorroso. claro. Para Pero más que nada. eso lo traen incorporados los equipos ahora, Lorena, ¿cierto? Lorena, No, porque el GPS es un equipo solo autónomo que sirve para claro, realizar los levantamientos topográficos, los replanteos o los puntos de control para cuando haga un vuelo el dron, esos cor- sean sus puntos de correcto, apoyo y le pueda dar las coordenadas y las cotas. correcto. Y toda esa información en los mismos sistemas computacionales lo procesan solito. Antes había que estar esperar y procesarlo uno en oficina, ahora se producen solito. Pero antes el GPS no venía incorporado y había que andar con el GPS aparte, en la mano. Ya. Entonces, a mayor automatización viene de automático, de máquina, y la vanguardia tecnológica ayuda mucho en la productividad. Y eso significa nosotros como trabajadores de la construcción también actualizarnos a esta automatización y tecnología productiva, Ah, que eso profesor, es ¿sí, Lorena? usted se refería a los navegadores que utilizaban antes para darle las coordenadas Sí, a sí, las sí, estaciones totales y darle el norte con la brújula. En cambio sí, ahora el GPS no, porque lo instalamos en un lugar y con postproceso sabemos las coordenadas exactas. O si está no, lo instalamos. georreferenciado ya, está georreferenciado automáticamente, se georreferencia. Esos Y son los RKT, ¿o no? esa es otra tecnología, claro, Levantamiento de una RTK. estación central, donde todo se mueve en base a estación central. La Andrea Lorena debe saber más de los RTK. Los RTK es una estación central que tú la dejas en el centro y te mueves por toda la periferia, georreferenciando. Los levantamientos en RTK son cuando dejan la base en un punto instalado que tiene las coordenadas fijas y Sí, con el móvil se va haciendo el levantamiento topográfico. se va moviendo el móvil dentro de ese RTK instalado en el centro y va haciendo todo en un mismo proyecto. Claro, tiene como una distancia autónoma para que no quede en coordenadas flotantes de 500 metros hacia un lado y 500 metros hacia el otro.
O Es que es sea, como una estación total entonces, ¿no? Una cosa así. Es como una estación total, pero mucho mejor porque la estación total hay que hacer puntos de cambio. Aparte de hacer puntos de cambio, de hay que ir repente, uniendo un punto con el otro, ¿cierto? Pero en este están todos los puntos unidos. Cuando te genera una estación base central, todas las mediciones que toma están basadas en su conjunto. Cuando uno utiliza un solo instrumento, tiene que ir relacionándolo con el punto anterior. Y así uno va avanzando y eso pierde mucho tiempo. Y ahora nació esta nueva RTK que un, es como un GPS central, ¿cierto? GPS central. Y eso significa la tecnología que ha avanzado tan. Y ahora los drones, pues los drones tienen la capacidad de formar imágenes tridimensionales. Van regeoferenciando, van viendo altura y van entregando imágenes tridimensionales. Ahora todas las imágenes vienen tridimensionales. La capacidad de los drones también ha aumentado considerablemente en la medición para los geomensores. Ya. A eso llamo sumarse a la vanguardia tecnológica. Eso da bastante beneficio en cuanto a la productividad y la productividad es lograr en mucho menos, a mucho más en menos tiempo. Eso es, mucho más trabajo en menos tiempo. Y eso ha sido un beneficio que trabajo antes se demoraban una semana en terminarse, ahora logran terminarlo en un día de trabajo. Es decir, de 7 días de trabajo lo bajan a un día con esta tecnología de vanguardia. A eso llegamos. Ya, ahí tenemos la productividad parcial en cuanto a los recursos. Tenemos el recurso materiales, tenemos el recurso humano y tenemos el recurso de equipos y maquinaria y tecnología. Esos tres son los recursos básicos. Pero hay otros elementos que también dan más, o dan más, mayor productividad, y eso es lo que se busca, y lo que da mayor productividad es este concepto que se llama flujo de desplazamiento. Y eso es muy obvio. Si se está en una posición inicial y se quiere estar en una posición final, hay tres caminos o tres desplazamientos. Entonces, si uno hace un desplazamiento circular sigue la línea roja. Y si uno hace una circulación sinusoidal, es decir, va pasando por distintos puntos antes de llegar al final, va generando una línea sinuosa y es la verde. Obvio, en el desplazamiento, la roja es más rápida que la línea verde. Pero si yo soy más visualizador, en vez de dar tanto rodeo, en vez de dar una vuelta circular o me voy avanzando en zigzag, ¿por qué no preparo todo el conjunto y hago el desplazamiento en línea recta? Y la línea recta es el menor recorrido y en menor tiempo, en el menor tiempo llego a la meta, y la línea celeste sería el 100% de productividad y lo demás serían ya porcentajes de productividad. ¿Qué quiere decir con esto? Y si esa línea recta está más cercana entre la posición inicial y final, menos tiempo en recorrerla. Entonces, el sistema productivo, hay muchas formas de lograr eficiencia numérica, y es que entre un punto inicial donde están las cosas al punto final donde se necesitan, si yo genero menos recorrido y si ese recorrido en línea recta, perfecto. Evítese las distancias, evítese las curvas, evítese el zigzag. Esa es la paradoja, muchachos. La paradoja es esta. Entonces, a menor distancia recorrida, mayor productividad. La primera premisa.
Y a menor redundancia de flujos, mayor productividad. Es obvio que en la construcción o en todo sistema productivo hay desplazamientos de todo tipo, desplazamiento de materiales, desplazamiento de un lugar a otro, que el taller 1 esté al lado del taller 2 o que todo esté dentro del mismo recinto, porque si lo hacemos en recintos distintos cambia. A eso significa, y eso nosotros lo llamamos productividad por concepto de flujo o desplazamiento. Están todo lo anteriores, las máquinas, las personas, y están los materiales, pero como se mueven dentro del proyecto de la obra incide en la productividad final, ¿ya? Cuidado con estos muchachos. Cuando generen algo en obra, analicen esto. Es importante a veces la instalación de faenas, dónde colocan los materiales y dónde lo usa. Por ejemplo, la betonera, lo que hace hormigón. Usted la instala aquí, pero la piedra está por allá lejos y el cemento está en bodega que está muy allá. Y acá, imagínense el carretillero para llegar a cargar la máquina, el que está con la máquina tener que esperar no sé cuánto tiempo que venga llegando uno con los materiales. ¿Cuál sería el óptimo de este flujo si usted está produciendo en una betonera un hormigón en situ? ¿Cuál es el óptimo? ¿Y cómo lo hacen? Lo óptimo es colocar todos los materiales alrededor de la betonera. Incluso se hace una mini bodega al lado de la betonera para que tenga el cemento a mano. Y eso es mayor productividad, evitar los desplazamientos o tenerlo todo antes. Y eso significa, ahí está la carga, y la carga, mientras más se demore en llegar donde la van a ocupar esas cajas, es obvio que hay más pérdida de tiempo, y depende del recorrido que haga el vehículo al llegar, hay también diferencia de tiempo. El flujo. Ahora, en zonas saturadas, si hay que moverse en zonas saturadas de congestión vehicular, va a influir mucho en la productividad de desplazamiento, en que llegue un material a otro punto. Generalmente las empresas se mueven a lugares lejanos en la periferia donde tengan menos conflicto de flujo vehicular. Ahora, si analizan esas 4 variables, ya van a estar perfectos en un sistema productivo. Es bien pensado en el sistema productivo y en su productividad. Vámonos a la productividad total. La productividad total es aquella cuando los insumos son considerados en su totalidad para efectos de cálculo y análisis de productividad. Es la relación entre el producto y la totalidad de los insumos que intervienen para su producción. La productividad total es cuánto unidades terminadas logra y en qué tiempo logra esa unidad terminada. Porque las otras que vimos anteriores son etapas. Etapas para llegar al producto final. ¿Ya? Esos son etapas. Eso se llama productividad parcial durante la ejecución. Pero la productividad total se puede medir también en unidades producidas. Unidades producidas. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso es una productividad ascendente. Ese sería el día 1, el día 2, el día 3. Eso es una productividad ascendente. Y cuando nosotros consideramos más unidades hechas, es una productividad mensual. Y hay cosas que se pueden medir por mes. ¿Cuántas unidades están hechas en el mes de julio? 250. ¿Cuántas unidades se produjeron en el mes de agosto? 230. Bajó la productividad en cuanto al mes anterior. ¿Cuántas unidades se produjeron en el mes de septiembre? 205.
¿Y por qué? Porque en septiembre trabajamos menos días, jefe. A miércoles. Bajó la productividad. ¿Y cómo vamos en octubre? Hoy día estamos a 19 de octubre. Llevamos 184, jefe. Ya. Entonces, esa es una forma de ir midiendo la productividad. Es cuantificando ya el producto final terminado. Y esa productividad también se puede cuantificar. Cuanto más se logre en el tiempo, en la meta, es mucho mejor. Y eso se puede ir midiendo durante periodos de tiempo. En una semana, ¿cuál es la productividad semanal? ¿Cuál es la productividad mensual? ¿Y cuál es la productividad anual? ¿Y cómo estamos con respecto a los otros meses? ¿Y cómo estamos con respecto al año pasado? Y esa es la productividad total, cuando uno ya ve el producto final terminado y lo cuantifica. ¿Ya? Y esas son las dos separaciones de productividad. Entonces, la productividad sería la salida, los números finales referente a las entradas. Bueno, es una definición, es decir, cuánto sale y con respecto a los materiales que entran. La otra productividad puede ser número de unidades producidas dividido por el número de trabajadores. Bueno, otra forma de medir la productividad. ¿Cuánto produjeron y cuántas personas la produjeron? Y eso da una producción por ejemplo, metros cuadrados por día o por número de trabajadores. 120 unidades producidas y lo hicieron 4 personas. Entonces, 120 unidades producidas entre 4, es decir, que cada uno le dividido por 4, fueron 30 unidades por persona. Perfecto. Esa es una productividad en cuanto al trabajador. O la productividad, no, cuando es una producción por lotes, por lote intermitente. Al mes, ¿cuántas unidades producidas del producto A? ¿Cuántas unidades producidas del producto B? Y la unidad del producto C lo divido por el número de trabajadores y también el porcentaje de cada una de las unidades hechas con respecto al número de trabajadores. Entonces, para medir la productividad, hay muchas formas de medirla y muchas variables para medirla, para establecer cuál sería la más adecuada al producto que se está ejecutando. O cuál sería lo más adecuada para hacer un efecto comparativo entre el mes anterior o el año anterior. Entonces uno tiene que buscar una unidad comparativa que sí me arroje resultados medibles y que yo pueda intervenir en ellos. Y de esa es la finalidad de la productividad. Los factores que influyen en la actividad interno y externo hay muchos. Es cosa de leerlo que puede influir en que no se produzca la cantidad que estaba planificada. Por ejemplo, si en obra están ejecutando una obra, un proyecto, y consideran el primer mes, y viene la inspección y vienen los jefes a medir el avance que hizo en el mes, y le preguntan, ¿y por qué tan poco? Y usted se larga a explicar que este factor externo, este interno, que esto, ya ahí está dando las explicaciones de por qué falló. ¿Y por qué falló la productividad? Hay N respuestas, muchas respuestas que hay que encontrar la causa. ¿Por qué falló la productividad? Y de eso trata esto. Hay muchas cosas que inciden en que por qué falló. Y obvio que algo falló. Si no, no tendría productividad. Criterios para analizar la actividad. Los criterios para analizar la actividad, este lo copié de los americanos. Los americanos la productividad lo llaman las M mágicas. Entonces, en su producción dice, no se olviden de las M. ¿Cuáles son las M?
Men, money, material, method, market, machine, medio ambiente, mantenimiento, misceláneo, manager, manufactura. Todas las palabras que son medibles con M. Men, la mano de obra, money, el dinero, material, los materiales, method, los métodos productivos, los market, los mercados, las machine, las máquinas, el medio ambiente, el mantenimiento también, mantenimiento, los misceláneos, los controles, el material, los misceláneos que uno, los managers, los managers Profesor, para ellos, la administración y la manufactura. Francisco, profe, ¿esto tiene algo que ver con las herramientas Lean o no? las herramientas Lean. Lean, eso de las 6 Sigma y esa cuestión que ocupan los japoneses en la fábrica Toyota. Ah, ya, sí, sí, el Sigma que llaman ellos, Eso eh, sí, las 6 puntas, sí. El sigma es el ciclo virtuoso cíclico para ver la calidad y volver al mismo punto. Sí, los japoneses también tienen el sigma, que nosotros ahí introducen, nosotros lo llamamos la trilogía de control, que las normativas ISO 9000, están las normativas ISO 18000 y la otra normativa de la mano de obra, me parece, no sé qué número es. Claro, la calidad está regulada por las normas ISO y son tres tipos de norma ISO que se abarca también a la calidad en cuanto a lo más importante. Ya. Pero, y todo esto está basado en la productividad, y ese es el norte que los quiero enfocar. Eh, la dirección en el incremento de la productividad. La dirección significa los buenos líderes van en el beneficio de la productividad, los buenos jefes, la buena dirección, la planificación, ¿ya? Y los buenos jefes o los buenos gerentes se deben preocupar de todos los factores que se relacionan con la productividad. Los factores naturales, los factores relacionados con el equipo de trabajo, los factores relacionados con los medios de trabajo, los factores relacionados con el producto terminado, los factores relacionados con la organización del trabajo, los factores relacionados con las condiciones de trabajo, los factores relacionados con la espiritualidad del hombre. Es decir, la gerencia debe preocuparse hasta del ser humano, espiritual, emocional y social. Si quieren lograr productividad, dicen que la buena planificación, los buenos líderes, los buenos jefaturas logran maravillas en la productividad. A veces la productividad falla por la parte gerencial, por los grupos de trabajo, por los jefes. ¿Ah? Y hay distintas ciencias de que cómo se podría lograr el ambiente de trabajo que se le da a la empresa, a los trabajadores para que produzcan. Entonces, hay muchas condiciones que afectan la productividad. Y ahí pueden haber capítulos enteros de eso, pero nosotros eso lo vamos a solucionar cuando estemos en terreno, estemos en obra, con los ojos bien abiertos y analicemos las cosas y aprendamos a ser buenos gestionadores y buenos líderes. La teoría a veces no funciona mucho. Y lo otro que, aparte de los jefes, es la productividad en base a cómo se elaboren las instalaciones, a cómo aporte las máquinas y dónde se ubiquen las máquinas y equipos y el aporte de la mano de obra. ¿Mm? Y eso lo habíamos visto, la productividad en respecto a la mano de obra, la productividad respecto al uso de máquinas y equipos y la productividad en cuanto al uso de los materiales. Hay unos materiales más beneficiosos que otros en cuanto al uso, y por eso ustedes tenían la facultad de elegir la vivienda del material que ustedes quisieran. Y hay unos materiales para construir vivienda o para lograr productividad mejores unos que otros.
Con uno se podría lograr la vivienda más rápido terminada y otros más lento. Pero eso va relacionado en el análisis de esto. ¿Sí? Y productividad en cuanto a las instalaciones, productividad en la industria, los indicadores de productividad, muchos. Hay muchas formas de medir si lo que estoy haciendo es productivo, muchas formas. Y lo más importante que yo les doy y le explico en nuestra profesión, que es la construcción, es el número de unidades producidas y los rendimientos. Si tenemos esas cosas y los tiempos empleados, sería esta también, los tiempos empleados. Con esas tres nosotros podemos hacer una buena apreciación de lo que nos está ocurriendo en nuestro trabajo. Con que midamos eso, lo otro se mejora y lo otro son hartas formas de, de medir, ¿no? Todo eso es la teoría de la productividad. Espero que con esto que le expliqué yo lo haya comprendido el concepto de productividad. Y el concepto de productividad es una variable numérica factible de medir. Es la meta que tenemos. Es la meta al terminar el día. Es la meta al terminar la semana. Es la meta al terminar el mes. Y es la meta para tener la obra terminada. Esas son nuestras metas. Y todo debe moverse hacia esa meta de la productividad. Y eso es el factor avance. Es el factor avance, no el económico. Por lo tanto, la etapa que queda ahora, ver el concepto de avance sin importar la plata. Tenemos que lograr que la obra tenga una meta final y que todo se mueva hacia la meta final. Y esa meta final, la construcción queda establecida con una carta GAN. ¿Qué es lo que hace la carta GAN? La carta GAN separa el trabajo total en distintas actividades. Coloca la actividad A, la B, la C, y a cada uno le asigna un tiempo y a un grupo de trabajo y a una secuencia constructiva. Y va avanzando en el tiempo y la obra estaría terminada en 8 meses más. Y cada actividad tiene un tiempo límite establecido: 4 días, 8 días, 12 días. Y eso es lo que hay que cumplir en la construcción, ¿ya? Para lograr el producto final que puede ser una obra. Ahora, ¿qué cambiamos nosotros nuestro norte? Que nuestra meta, ya sabemos lo que queremos una vivienda de cierto tipo. Y nuestra meta será cuánto más podríamos lograr dentro de un mes. ¿Cuánto podríamos lograr? ¿Cómo nosotros nos enfocamos para lograr más? 2 turnos, 2 talleres, 4 máquinas, más trabajadores. ¿Cómo lo logramos de lograr? ¿Dejamos que hagan una vivienda primero o lo separamos en la vivienda en 4 módulos y hago 4 sectores? El módulo A, el módulo B, el módulo C y el D. Y al final lo junto los 4. Entonces son muchas variables y ahí se va a la aplicación de alguna forma de la teoría. Entonces, el norte, yo siempre se lo he dicho, más que aprenderse esto de memoria, yo evaluarlo esto de memoria, mejor apliquémoslo pues, en un caso puntual. ¿Cómo podríamos visualizar la productividad en nuestro trabajo? Ya sea en la parte real, en una obra de construcción, donde ustedes trabajan en la vida real, o en este proyecto simulado de que nosotros estamos creando una empresa constructora dedicada a la fabricación de viviendas modulares industrializadas. Ahora nosotros nos transformamos en una empresa constructora de ese tipo. Hemos variado nuestro norte. Así que acepto consultas y sugerencias. Dámosle.
Ya, acompáñenme, pues si somos un grupo, todos somos un grupo, somos los mismos y vamos hacia la misma meta. Así que vámonos, no me dejen a mí solo actuando aquí. Quedamos idos, profesor. Gabriel Parra, gracias. Ya somos grandes, somos conocidos y podemos hablar con más confianza ya. Sí. Dele, Gabriel, dele nomás. Sí, pues, por ejemplo, hay compañeros que ya están trabajando en la construcción, así que hay que aplicar eso, el conocimiento que ya tenemos a la obra. Yo todavía estoy Efectivamente, con el grupo que estamos trabajando, con David y con Carlos. Estamos viendo ese tema porque al menos yo trabajo haciendo casa. ya, Entonces tenemos que ver como grupo cómo modificar el tiempo que yo me demoro, porque va a pasar un tema, profesor. Posiblemente a lo mejor la casa se levanta en 7 días, o en 4 días, en terreno, pero es que no se consideran los días que se demora la casa en el traslado, en lo que se demoran los días en fabricar la casa en la planta. Entonces, claro, lo que se ve son 4 días en terreno, pero la casa en sí igual se va a demorar casi 20 días en todo el proceso de producción, po. ya. Y lo otro, profesor, que estoy viendo a nivel país que no se está analizando, por ejemplo, la empresa acerera aquí que está en Talcahuano, se va a ir a la quiebra. Estaba viendo, parece que algo de Polpaico también están con problemas. Ahora recién estaba leyendo el tema de Aserradero Arauco, también está con problemas, o sea, nos están pidiendo muchas casas y no vamos a tener materiales para poder ejecutar, o los costos se van a subir muy, muy caros van a estar los materiales. Entonces, o va a haber una sobredemanda de materiales en el cual no se va a poder cumplir tampoco la meta. Ya. Es bueno que esté Gabriel inserto en el mundo actual, en la situación actual, porque estamos pasando por un momento complicado en ese sentido y que no se están construyendo más viviendas y se ha detenido todo el efecto constructivo. Hay cosas de los permisos en las DOM, en las direcciones municipales para nuevas construcciones ha bajado mucho y la vivienda que está no se están vendiendo. Por eso salió el ministro de Hacienda hace 2 días a decir, señores, compren casa nueva porque nosotros le vamos a aportar 5 millones de pesos para que compre su casa. Y se lo vamos a devolver en 5 años, 1 millón por año. Y ya vienen beneficios, ya se están dando cuenta que esta situación está llegando al límite insospechado y eso salió del Estado, le da 5 millones de pesos. ¿Y la inmobiliaria qué están haciendo? Señores, cómprenme departamento, cómprenme su segunda casa y destínenla a arriendo y yo le garantizo el arriendo por 5 años. ¿Qué significa eso? Que la inmobiliaria le busca el arrendatario y si tú no consigues el arrendatario, ellos te pagan el arriendo. La inmobiliaria te paga el arriendo. Entonces, está viniendo el beneficio del Estado y el beneficio de los privados. Cada uno está buscando cómo se muestre que está estancado y por eso, como no hay nuevas viviendas, porque no se venden las que ya están, nadie se atreve a hacer nueva vivienda, no hay permiso, y eso ha bajado considerablemente el consumo de materiales y muchas empresas se están viendo reflejadas que no hay poder de compra y están quedando con esto y sin producir, sin compra, le está afectando monetariamente. Entonces, por esa empresa no tienen compradores por ahora, Gabriel, y eso está ocurriendo con estas empresas productoras. Además que llegan materiales directamente de otros países a muy bajo costo, materiales de construcción, pues. Y están quebrando muchas empresas, profesor, a nivel nacional. Mm, Exactamente, a nivel nacional hay varias empresas que se están tirando a la quiebra por lo mismo. Es que ya está bajando el poder de El tema, compra. profesor, el tema que no bajan los materiales, pues. El tema que tampoco bajan los materiales. Entonces si bajaran los costos, o sea, el precio del material, yo creo que la gente se motivaría a comprar, pero los materiales están igual caros. Y van a bajar
al bajar la compra van a empezar a bajar los materiales y van a tener que vender los stock. Por último, salvar lo que tienen. Yo creo, profesor, que no van a bajar los materiales. O sea, por un tema que igual, independiente que no se estén comprando casas y todo, la demanda de casa, la necesidad de vivienda sigue siendo muy alta dentro del país, Eh, entonces mientras eso tampoco baje, no van a bajar porque sí o sí van a tener que comprar y vivir de alguna forma. Puede ser, yo no puedo predecir también muy rápido el futuro. Yo tengo conocimiento, pero no podría predecir el futuro. Lo que leí en la clase anterior, ¿se acuerda que leí el último informe de la Cámara Civil de la Construcción? Que de 560.000 necesidades de vivienda aumentó considerablemente a más de 1.100.000 la necesidad de familias que requieren vivienda. Es decir, en 2 años, en vez de mejorar, este problema se agravó a casi el doble. ¿Ya? Que a eso también hay que sumarle el tema de la inmigración de personas también, porque antes no había tanto inmigrante, Ah, entonces, no, eso aumentó claro, considerablemente. Hay muchas claro, familias migrantes sin casa y entonces necesitan casas, porque cuando se hacen encuestas, ¿usted tiene casa propia? Hay muchas personas que responden no, 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 y eso ha aumentado considerablemente el, la estadística de familias sin vivienda. Y a veces familia, cuando no son familia y una persona independiente que necesita vivienda, también se considera persona adulta como necesidad de vivienda. Entonces hay un efecto país que para nosotros como simples mortales a veces es un poco difícil analizarlo. Yo trato de leer bastante para, como mi profesión me lo exige, que yo me informe, esté contente, qué viene, pero eso está ocurriendo. Demostré el déficit de vivienda y ahora les digo, el Estado se va a poner a cualquier persona que compre una vivienda le va a aportar 5 millones de pesos adicionales al subsidio para que pague su vivienda durante 1 millón por año. profesor, Profesor, una consulta, profe, no tiene que ver mucho por el lado de vivienda, pero sí con la construcción de hospitales, que tiempo atrás habían como 9 hospitales aquí en el país que estaban detenidas su construcción, no sé por qué motivo, pero no estaban avanzando en las obras. Correcto. Ya, profesor, consulta. la construcción de hospitales es del Estado, netamente público, y efectivamente hay muchas obras con años paralizadas, es cosa de ver las noticias nomás. ¿Ya? Profesor, Y consulta, si el gobierno está subsidiando las casas, que las personas compren casa, ¿por qué no lo hace con las empresas que generan los insumos como Huachipato? Que igual es una empresa importante, independiente que el acero chino sea más barato, porque es subsidiado por China. ya, Pero una vez que quiebre Huachipato, ahí los costos igual se van a elevar mucho más y Chile no va a tener otra opción de compra. efectivamente es así, pero el Estado no puede subsidiar a empresas privadas porque si no tendría que meterle las manos a todas las empresas privadas. Lo que Pero lo pasa que es que pasa es que, tiene que darle, mover un poquito la economía para que esas empresas privadas puedan vender y no caigan en un default, que es que no esas venden. empresas igual son estratégicas porque en caso de guerra o cualquier Ah, cosa, ya. Ah, claro, ese es un problema, problema mayor que mi mente a veces no me da para analizar. Yo sé que hay oportunidades y oportunidades que a veces no se aprovechan. Por ejemplo, nos va a pasar con lo del litio. Va a ser un recurso que tenemos y no lo vamos a poder vender. Y lo otro que leí ahora, lo leí porque me llega cercano, porque yo vivo en Penco, en Penco, en Concepción, no estaba la región, y en Penco hay un proyecto muy antiguo que es de la exportación de las tierras raras o las tierras extrañas. Que Chile, Penco, era un país privilegiado en el mundo que tenía estos metales, elementos muy escasos en el mundo y que y necesarios para la nueva tecnología computacional, mucho mejores que todos los existentes en el mundo y ahorraría los costos de todos los autos electrónicos,
y todos esos metales están en penco. Y ese proyecto se ha demorado años, lleva 6 años y todavía no se inicia. Y acabo de leer que en Estados Unidos se acaba de descubrir que tiene un gran yacimiento de estas tierras extrañas que se llama extrañas porque son raras en el mundo y no están en todas partes. Es difícil encontrarlas y se encontraron en penco, pero leí que se descubrió en Estados Unidos, por lo tanto Estados Unidos va a meterse en la venta de estas tierras extrañas y en 5 o 11 años más va a estar produciendo eso. Y ya perdimos la oportunidad del mercado. Y eso va a Y pasar con el... con el litio también creo que pasó lo mismo, porque tiempo atrás yo igual caché que en Estados Unidos también descubrieron un yacimiento de litio súper grande. Y Estados Unidos no se va a quedar ahí, pues ya hay el libre mercado, libre comercio, y van a meterse empresarios, empresas y le van a sacar provecho al tiro. En 3 años le están vendiendo ya a los chinos ya. Ya, entonces son cosas de oportunidades y después las oportunidades no están y se pierden. Las oportunidades no esperan. Como así se va a acabar en todo el mundo van a desaparecer los automóviles a combustible de petróleo. ¿Ustedes sabían eso? Que ya en países europeos hasta el año 2030 van a poder circular los automóviles en base a petróleo. El año 2030 en Combustibles adelante, fósiles. todos los... ¿Ya? ¿Quién está? Del año 2030 en adelante van a tener que usar puros vehículos en base a electricidad, que no son contaminantes la electricidad. ¿Y cómo Lo, no lo- van a Eso ser es con los verdad. camiones? Quieren acabar con los motores a combustión de aquí al 2030 correcto, en Europa. correcto. Sí. Y por eso que está la carrera con estos automóviles tecnologizados, y ahí se necesitan estos elementos. El litio. ¿Para qué se necesita el litio? Para la batería. Para la batería, para la batería. Correcto, para la batería de los nuevos automóviles. ¿Para qué se necesitan las tierras extrañas o los metales raros? Para lo Para mismo, humanes. para lo mismo. Y estamos perdiendo la oportunidad. Después, la tecnología va tan rápido que van a encontrar sustitutos artificiales. Obvio, la tecnología, si algo falta, Ya hay un sustituto a los autos con baterías de litio, los autos con pila de hidrógeno. Y creo que ¿ve? es mucho mejor eso que un auto eléctrico por un tema de carga. Un auto eléctrico igual uno lo tiene que enchufar y esperar por lo menos 1 o 2 horas para cargarlo. Y los que tienen la pila de hidrógeno, el hidrógeno lo cargan igual como uno carga benzina, una recarga rápida. Efectivo, Francisco, si cuando falta algo le buscan la justa. Entonces, si tú tienes algo que alguien quiere, véndelo al tiro, pues no esperes que ya después no lo quieran, pues no lo necesiten. Entonces, a veces yo encuentro cositas que no corresponden, que hay que sacarle provecho a las cosas, ¿no? Después se buscará un arreglo, pero por lo menos sacarle provecho a algo. Profesor, pero los proyectos igual quedan estancados por el tema de impacto ambiental. Efectivamente, pero todo impacto ambiental, Lorena, que nosotros somos estudiosos, se le puede encontrar una cura o una amortiguación. Por algo, las universidades crean tantos estudiantes de químicos, físicos y que estudian impacto ambiental. ¿Cómo no de esos cientos de estudiantes titulados que han salido de la universidad, cómo no van a encontrarle una cura o un efecto a algo que está contaminando? Porque todo se puede amortiguar y mitigar. Es Es lo cosa mismo con los- de investigar, de Profesor, pagar y profesor, lograr. es como, me voy a meter un poco a Argentina, es como lo que decía Milei. En Argentina tienen más investigadores que en Estados Unidos la NASA, pero no pueden llegar al espacio. Entonces yo creo que en Chile pasa lo mismo. Se dedican a otras cosas y no a investigar a la solución de los problemas. Efectivamente, acá en Chile tenemos 3 millones de profesionales, muchos, casi el 40% ya son profesionales, han salido de universidad y todos los años las universidades llenas de profesionales, saquémosle provecho a eso. Profesor, Podemos crear,
crear muchas cosas. Profes- Respecto a lo mismo, por ejemplo, en los proyectos que hacen, no sé, en camino, si hay arqueología, el proyecto lo paralizan igual. Ya por proyecto arqueológico sí, pero eso tiene otro efecto de arqueología. Y Y eso igual es un tema bien burocrático. claro, porque tú ves que los chinos trasladan las cosas arqueológicas, no le importa nada, lo sacan de aquí para allá y acá están los arqueológicos, y sí, pero acá construyamos. Y lo, Aparte que lo arqueológico que encuentran son como pedacitos de no sé, de restos de flechas, de cerámica, sí, que al final no sirven como para nada porque ni siquiera es la cerámica completa. correcto, pero tú lo puedes en un lugar aparte, lo puedes cavar, sacar con todo con cuidado y ver que no haya más y correrlo al ladito y hacer un museo y ya, sigan construyendo, como hacen los No, chinos. pero Los pienso que chinos, es más los chinos, engorroso que eso, los porque el Consejo del Estado de ¿Mm? Monumentos paraliza la obra al tiro. Sí, pero se puede, la paraliza, pero puede llegar a solución y después seguir. Yo le pongo como ejemplo los chinos, las grandes represas que se llaman las Siete Gargantas, que en un río, en un solo río construyeron 7 represas, inundaron todo y todos los pueblitos ribereños que eran milenarios, los, los, los llevaron por otro lado, pero hicieron la represa. Y por eso China, porque necesitaba producir montones, electricidad necesitaba 7 represas, la hizo. Y con eso está abasteciendo toda la electricidad desde la producción y China tiene lleno mercado en el mundo y es una potencia económica China ahora, ¿ya? Y está pensada con un régimen autoritario, está pensada como un régimen autoritario, y, pero de libre mercado. China es un país autoritario, pero de libre mercado. Es decir, si todas las cosas se pueden combinar, ¿cierto? Entonces a veces uno estudia, va a la universidad para todo y después no encuentra oportunidades laborales porque no hay dónde irse. Imagínense por cada año todos los profesionales que salen y dónde ir a trabajar. Si no hay empresa, está el Estado. No cabemos todos en el Estado está lleno de trabajadores ya, está lleno, se contrataron más de 100.000 este año y no caben más. Pero siguen saliendo más gente de universidad. ¿Y de dónde se va a ir? ¿De qué va a trabajar? Si de esa Y yo creo empresa que desaparece la el empresa. problema de eso, profesor, yo creo porque acá, o sea, por lo que yo alcanzo a ver y entiendo un poco, veo que el país en sí se focaliza, claro, en toda la industria es como de exportar materia prima, pero quizás si Ya, uno hiciera como una industria nacional donde esa materia prima se cosechara, por así decirlo, y se transformara acá mismo en el país dentro, no sé, por el mismo litio, en vez de vender el litio bruto, vender las baterías listas. Ahí se generarían al tiro nuevos empleos para la gente que va a ir y producir esas baterías. Ya van a estar lo que van a extraer el material y va a haber gente que va a estar lista para producir el producto final, por así decirlo. Y me acá eso como parece, que no se fomenta eso. no se fomenta, me parece, para hacer un cambio de una materia prima a un producto muy avanzado se necesita mucha plata y muchos recursos económicos para armar una empresa así grande, investigadora. Pero el problema está en que lo mismo lo hacen los chinos y los chinos lo venden más barato, porque ya tienen una mano de obra esclavizada, mm, porque es un régimen autoritario, o sea, le gusta producir pero pagar poco. Entonces, las grandes empresas para elaborar materia avanzada se va a China. Acuérdate que hasta los mismos norteamericanos terminan su producto en China. Todo lo que Allá es computador, línea blanca, electrónica, todo se arma en China y se vende con ¿cómo se llama? con la Con el marca amparo de americana, la empresa, claro, exactamente. con la mano. Claro, entonces, obvio, yo te encuentro razón, ya. Armemos una empresa de ese tipo, vendamos la materia prima, lo producimos en China y después lo traemos de vuelta, sale mucho más económico que producirlo acá. Y esa es la diferencia, estimado alumno.
Ahora, tiene razón, yo escuché que le habían prometido al presidente Boric, que fue a China, que China iba a llegar a Chile a hacer mejor la batería aquí en Chile, la batería de litio, para que no lleven el litio allá. Ya, pues es una buena iniciativa porque el trabajo que hay aquí en Chile. Y lo importante, tenemos que encontrar empresas que produzcan y que sean aparte del Estado, porque el Estado no es la que produce los trabajos y la platita, son empresas creadas por nosotros mismos, por ustedes, por otro, por otra, y todos creando empresas. Estamos llenos de microempresas, mini empresas en Chile, porque toda la gente tiene bastante iniciativa, bastante capacidad. Entre nosotros mismos podríamos generar una empresa, podemos, todos Profesor, tenemos la capacidad de hacerlo, pero no nos dan la profesor, oportunidad de a, hacerlo. a eso mismo quería llegar yo. El instituto podría tener un ramo, ya para los alumnos de último año podría ser, donde se dé la iniciativa de juntarse como grupo, como curso, y hacer algo innovador. A lo mejor con una sola nota, pero no importa que a lo mejor uno del grupo sea más potente que el otro, pero la idea es dar la oportunidad de inventar algo, porque bueno, igual nos hacen trabajo, nos hacen certámenes, hacemos hartas cosas, pero a lo mejor alguien del grupo tiene la idea de hacer algo, pero no están los medios, pero en sí como curso se podría llegar a ese fin. No sé, futuro, el próximo año, a los futuros alumnos del instituto. Y Gabriel, él, tiene razón la finalidad de estos trabajos, porque no todos somos capos, pero hay algunos un poquito más, por eso esto que nos juntemos en grupo a trabajar y uno tira el resto es muy positivo. Pensando, analizando, sabiendo pensar, nos hace ser mucho mejores profesionales. Y lo que tú dices tiene razón de la asignatura, pero como estamos insertos en un mercado, esa asignatura está, pero llega para el nivel del ingeniero constructor. El ingeniero constructor, que son 11 asignaturas más que estudia el constructor civil, tiene ingeniero, y ahí, en el último semestre de ingeniero constructor, está esa asignatura que se llama innovación y emprendimiento. Y le hacen un taller donde los alumnos tienen que pensar en un emprendimiento. También Profesor, se lo consulta, pregunto. ¿antes Ah, ha estado la carrera de ingeniero constructor en el instituto o no? ¿Nunca sí, sí estuvo? está, ahí hay un curso, hay como 22 alumnos que lo están cursando. Están en el segundo semestre ahora, terminan en diciembre y hacen su proceso de titulación. Y ahí está esa asignatura de innovación y emprendimiento, está esa asignatura que se tú, Andrea Lorena, que se llama impacto ambiental y mitigación, porque se le enseñan las cosas que generan impacto ambiental en la construcción y siempre tratando de buscarle una solución, una mitigación, porque la idea está en eso. Sabemos que todo lo que nosotros hagamos, incluso cuando nosotros caminamos por un lugar, generamos daño, pero no por eso no vamos a caminar. No sé si han visto que uno camina por un lugar y hace daño, pero no por eso no vamos a recorrer. Caminemos, pero tratemos de hacer el menos daño posible. Lo importante es en no detener el camino, no detener la marcha, porque vamos a pisar una plantita, un pastito. No, tenemos que caminar y tratar de que la caminada sea con el menos daño posible. De eso se trata. Por eso la asignatura se llama impacto ambiental y mitigación. Mitigar, Uno con eso es la este idea. título puede trabajar en cualquier otro país. El constructor civil es solamente un título otorgado en Chile, no tiene una equivalencia a nivel internacional. No, pero el ingeniero constructor. Por eso se creó el ingeniero constructor, porque el título de ingeniero es un título universal. Por lo tanto, si de Chile, como tiene firmado convenios casi con todo el mundo, le reconocen el título de ingeniero en el mundo, y ahí sí que calza el ingeniero constructor. Y yo tengo un alumno que está estudiando ingeniería en construcción de Argentina, y sacó antiguamente con nosotros, sacó el título de constructor civil, pero en la Argentina no le sirve.
Así que de allá en Argentina está haciendo con nosotros el ingeniero constructor para que sí le reconozcan su estudio en Chile. Y estudia desde Argentina, como igual como ustedes hacemos las clases online, y está estudiando desde allá. ¿Ya? Ya. Así que hoy la conversación muy buena. A mí me gusta a veces sentarme con ustedes en una mesa redonda, si somos todos profesionales, vamos por el mismo lado y conversar de hartos temas. Con el concepto profesional, si ser profesional es conversar, hacer un análisis crítico de los temas profesionalmente, porque nosotros vamos a un mundo profesional y tenemos que ser profesionales y meternos ahí. Hay muchas cosas que podríamos cambiar y hacer bien. Por eso está el tema, como dices tú, innovación y emprendimiento, que podemos hacer muchas cosas, y está el tema de impacto ambiental y mitigación. Ahora, con lo que yo le he expresado de la productividad, la meta que viene ahora es la segunda parte de la evaluación, porque ya todos me la entregaron, la recibí, ahora la voy a evaluar. Me llegó ahora parte la segunda etapa en que de la teoría que le pasamos hoy saltemos a la acción. Entonces, ahora viene la evaluación práctica número 2 a desarrollar y tiene que ser en base a la productividad. ¿En qué consiste esto? Todos crearon una empresa constructora dedicada a producir viviendas. Todos tienen casino, vestidores, oficina, en la parte administrativa, tienen su empresa productora, como esto, donde generaron sectores y de los sectores se van a ir pasando y moviendo los procesos de un lado a otro, como este que está aquí. Aquí está representado y siempre le he dicho yo, que dice en base no yo al sistema, al modelo productivo, generar un diagrama de operaciones y cómo va avanzando nuestro proyecto etapa por etapa o el proyecto lo dividimos igual que la construcción en actividades constructivas. Y de eso, de nuestra planta que ya tenemos establecida, pasar un diagrama de flujo del proyecto. ¿Y qué se hace en eso? Igual como lo anterior, como uno le hace un análisis a la construcción y lo separa en actividades, hay que separar cada etapa o cada actividad de esta forma. Todo lo que está aquí, yo lo paso acá. Y a veces puede ser larga o corta, me puedo demorar una hoja, 2 hojas, pero esto es lo que hay que responder en cada parte. La etapa de recolección de material, que es el inicio de este trabajo que tengo yo, hay que describir la actividad. ¿En qué consiste la actividad y qué se va a hacer? La mano de obra que vamos a colocar ahí nosotros, que nosotros vamos a colocar una mano, ¿y cuál va a ser esa cuadrilla? ¿Y cuál rendimiento más o menos le estimamos que va a tener? Lo podemos buscar en alguna parte. Hay que colocar los equipos y maquinaria involucrada en esa actividad. Y de eso deberíamos tener también un rendimiento para saber cuánto produce esa máquina, en la parte que les di anteriormente. Y de esa actividad, con lo que hay que hacer y con lo que rinde esto, sacarle el tiempo de proceso a esa actividad. ¿Cuánto se demora? Lo más práctico que lo realicemos en minutos. En minutos. Recolección de material, no día, ya. Traer tantos minutos, o a veces puede ser en horas o en día, en la unidad más pequeña posible. Después el material va a pasar a la otra etapa que se llama corte de madera. ¿Cuál es la descripción de la actividad corte de madera? ¿Cuál es la mano de obra que nosotros vamos a colocar ahí? ¿Cuál va a ser el rendimiento que va a tener eso? Y si le vamos a colocar máquinas por ahí. De acuerdo a esos rendimientos vamos a sacar un tiempo, a la cantidad que necesitamos. Y así, de cada actividad le hacemos el análisis parcial
Eso se llama la productividad parcial. Y podemos llegar, en cuanto tenemos el almacenamiento y despachado la vivienda. Puede ser en minutos. Un día tiene 450 minutos de trabajo. 7,5 horas son 450. O sea, por cada día hay 450 minutos de trabajo. Eso en la Profesor, etapa número 2, estimados alumnos. consulta, ¿no será mejor trabajarlo por hora que por minuto? Le puse como el ejemplo el tiempo más pequeño. Y si el tiempo más pequeño que usted de hora, por hora hágalo. ¿Ya? Pero siempre es el tiempo más pequeño, porque en algunas cosas se pueden hacer en minutos o en horas. ¿Ya? Lo puede hacer en minutos o en horas, en eso no hay problema, pero aquí tiene que haber un tiempo de cada, por ejemplo, tiempo de recolección de material, tiempo de corte de madera, tiempo de alineación de los productos, revestimiento del contrachapado, sometimiento de revestimiento a prensa de calor, elaboración. Este es un ejemplo que sé que hay, que se lo explico en la próxima clase, pero deben separar su planta, describir su planta. Ahora no, ¿te acuerdas que le dije que ahora no vamos a meter dentro de la planta? Aquí no vamos a meter dentro de la planta. Va a quedar fuera el casino, los vestidores, eso quedan afuera porque ya en la primera presentación usted lo usa. Aquí me interesa ahora esa línea roja donde el flujo, cómo se van a mover y que las cosas no queden separadas unas de otras, mientras más cerca estén mejor. Y de eso lo pasamos a este diagrama de actividades y de ahí le hacemos el análisis a cada una de esas actividades, hasta llegar a un tiempo, por eso, para llegar a un tiempo final. Así que ese es el inicio de la evaluación número 2 para que comiencen a trabajar. ¿Ya? Hagan preguntas nomás, porque preguntan mientras tanto para iluminar su mente. Ahora me quedó clarito, profesor. Gabriel, ahora ya tú Sí, tienes sí, sí, ahora me quedó clarito que, hay que claro, con los meterse en chiquillos, esto. sí, ya tenemos todo eso, entonces ahora nos quedó más claro para el tema de los tiempos. Hay que meterse. Cada una de esas es una acción con recursos y con tiempo. Y cuando nosotros analizamos eso, estamos analizando la variable productividad, rendimientos, recursos, tiempo. Y de eso se trata la segunda evaluación, que este sistema se mueva en un orden lógico para llegar a un resultado. Es como la carta GAN. De aquí sale la carta GAN. Y las actividades se van colocando en una carta GAN. Después le enseñan que las actividades se traspasan a una carta GAN y estos son como se va iniciando la vivienda. Profesor, ¿Sí? aquí nos vamos a dar cuenta si una máquina trabaja más rápido que la otra para que no tenga tiempos muertos. A ver si vamos a tener que poner, por ejemplo, en el dibujo que usted tiene más arriba, dice, muestre un poquito más arriba, a ver. Voy a, por ejemplo, ahí mismo dice corte de madera. A lo mejor el corte de madera es más rápido que la alineación, por lo tanto puede que haya que tener 2 mesas de alineación, porque el corte de madera es Efectivamente, más rápido. Eso es lo que nos vamos a dar efectivamente. cuenta ahora. Sí, y de eso se trata el análisis de parte por parte, que puede haber una máquina que trabaje el doble que otra, pero no la máquina va a esperar que termine la otra, va a perder tiempo. Y ahí ves si tú necesitas 2 máquinas o una máquina suficiente, de acuerdo al tiempo que te diga cada máquina. Ahora, el tiempo que le diga cada máquina va a depender de la máquina que ustedes van a traer de China o van a traer de Europa, la traen con catálogo y ahí le dicen, ¿cierto? Porque toda máquina, como le mostré anterior, debe venir con un catálogo, debe tener un catálogo cada máquina. Independiente que nosotros nos la colocamos o no, pero yo, si quiero una máquina, esa máquina tiene un catálogo y elijo. ¿Ven? Cada máquina tiene un catálogo y cada máquina que ustedes compren en el extranjero que hayan visto en internet y la van a implementar ahí en su empresa constructora, vean el catálogo y vean cuánto puede rendir. Y deberían tener un puente grúa también, porque ¿cómo van a mover los módulos dentro de la vivienda cuando estén terminadas? ¿Cómo lo van a mover? Si
un camión grúa no se puede meter dentro del galpón, van a tener que tener puente grúa y que entre el Depende camión. del galpón. El camión entra, la puente grúa la tiene levantada y la coloca arriba del camión. No sé, hay que ver, pues cada uno tiene su propia empresa constructora. ¿Bien? De eso se trata, de que la teoría la traspasen a la acción, al verbo. Y la acción es esto. Tengo mi taller, así se va a mover dentro de mi taller la construcción de mi vivienda, y le voy a hacer un análisis a cada etapa respondiendo estas preguntas para llegar al final al tiempo necesario. Y el tiempo necesario es nuestra meta. ¿Cuánto puedo lograr en un día? ¿En cuántos días voy a tener una casa? ¿Cuántas casas puedo lograr así en mes? Y cuadrar, como dice Gabriel, si una máquina rinde mucho y otra rinde menos, tendría que tener dos de las otras para que hicieran el mismo trabajo. O una cuadrilla me rinde muy poco, coloco otro grupo de trabajo y buscar una solución. Y eso es tirar números. Tienen todo un mundo para buscar información, internet, YouTube, de todos lados busquen información para que armen su cuento de construcción de la vivienda. Es importante el tamaño del módulo que hicieron también para lograr el tiempo final, porque se dice aquí elaboración de la estructura resistente del módulo, que se pueda subir sobre el camión. Bueno, ¿cuánto se demora en tiempo en hacer la estructura? ¿Cuánto se demora en hacerle el piso? ¿Cuánto se demora en las paredes? Y ahí a cada actividad tienen que separarla dentro del taller. Y en una zona pueden hacer dentro del taller muchas cosas. Por ejemplo, aquí, zona de trabajo manual. Es más grande porque dentro de esa zona se van a hacer más actividades y ahí hay que especificar qué se va a hacer dentro. Esa es la etapa que viene. Tomen su galpón o su zona de acopio y todo eso, y que se mueva, que se vaya moviendo lógicamente con menos distancia y de traslado, los flujos, no es importante los flujos, el orden para que no haya un desorden y el análisis a cada parte. Eso es lo importante. Y si se puede y tienen que llegar a la meta, establecer el tiempo como una actividad constructiva, una carta GAN, establecer el tiempo. Hay actividades que en la carta GAN lo pueden hacer en forma paralela y ahorran más tiempo. No esperar que termine una para hacer la otra. Si ustedes acomodan bien una carta GAN, pueden hacer varias cosas al mismo tiempo y en el día hacer muchas cosas. Por ejemplo, los que tienen 3 viviendas a la venta, separen en 3 módulos distintos. Y en el día están trabajando en 3 viviendas y al término de la semana van a tener 3 viviendas al mismo tiempo. Hay que analizar la productividad, sentarse entre los 3 compañeros a buscarle alguna respuesta a esto. Esa es la meta que tienen ahora presente. No recuerdo la fecha que tiene término esto, pero ya hay que empezar a trabajar en ello. Y esta es la partida, esta es. Así se parte. Total tiempo para una vivienda, listo. Ahí está. Almacenamiento y despacho también con tiempo. ¿Cuánto se va a demorar en salir y estar instalada en obra? Y aquí podría ser instalación in situ. También la asignan un tiempo. En un día la van a instalar. Hay otros grupos que me dijeron que lo instalaban en 2 días. Bueno, hay que buscar 2 días instalados y colocarle, describir cómo es la actividad de instalación y quién va a estar a cargo, qué grupo y qué máquina. Todos esos detalles es necesario saberlo dentro del proceso productivo. Así que eso es. Consultas, porque ya nos pasamos de las 9:20, 9:25 ya. Consultas. Ya, no hay consultas. La clase de hoy entonces está quedando grabada
desde mañana la clase de hoy va a estar disponible, el apunte de hoy, más la grabación, para que ustedes la tengan, descarguen la grabación, porque esta se va perdiendo cada 2 semanas, se van perdiendo, para que las tengan y las guarden, y las puedan repasar cuantas veces quieran. Así que ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. Estoy quedando con muy poquititos alumnos, con 9 alumnos, que son la señorita Andrea Valenzuela, la señorita Blanca Riquelme, don Carlos Heger, la señorita Joana Guzmán, el señor Eduardo Fernández, se me va moviendo ahora, el señor Francisco Saldaña, el señor Gabriel Parra, el señor Robinson bruto. Herrera, el señor Sebastián Rifo. Esos son los que me acompañan. Así que les deseo una linda noche y una linda semana. Que le vaya muy bien, estimados alumnos. Que descanse, Chao, profesor. profesor. Buenas Vale, profesor, muchas noches. gracias. Que descanse. Chao, compañeros. Igual, Nos compañeros, vemos. Chao, descansen, que compañeros. estén bien. Chao, Gabriel. Muchas Profesor. gracias. Chao, Joana. Chao. Chao. Chao, Robinson, chao, Diana. Terminando la grabación por el día de hoy. Nos vemos. Profesor,